Buenas noches. Somos el grupo número 3 conformado por Cintia Guanataxi, Pamela López, Jocelyn Montalvo y mi persona. En este caso vamos a presentar un ejercicio práctico sobre los cuartiles, deciles y percentiles. Nosotros hemos realizado una encuesta a un grupo de personas de diferentes edades para saber con qué frecuencia salen a fiestas o compromisos. Como podemos observar en la siguiente tabla, hemos visto que hay un rango de 10 años hasta los 60 años. En este caso hemos sacado por intervalos, pues sabemos que de 10 a 20 años son 65 personas, de 20 a 30, 89, de 30 a 40 años, 35, de 40 a 50, 20 personas, y de 50 a 60 son 4 personas, dándonos un total de 213. También hemos tratado lo que es la frecuencia acumulada, como sabemos es la suma total intercalada. Bueno, empecemos con los cuartiles. Para sacar cuartiles o deciles o percentiles debemos siempre encontrar la posición del dato que nosotros deseamos. En este caso nosotros hemos deseado encontrar el cuartil número 3. Entonces, nos dice la fórmula que es 3 por la frecuencia absoluta acumulada sobre 4, que es de 4 cuartiles. Entonces, vamos a empezar a aplicar la fórmula. Lo que vamos primero a hacer es encontrar el 159,75. Como podemos notar, está entre el intervalo 2 y el intervalo 3. Entonces, la frecuencia inferior de esta cantidad sería 154, la frecuencia superior sería el 189. También dice que necesitamos lo que es el límite inferior. Esto lo vamos a tomar del intervalo superior, que es 30. Y la amplitud, como sabemos, es la resta entre el límite superior y el límite inferior. En este caso, sería 40 menos 30, que nos da 10. Entonces, aplicamos la fórmula, como nos dice, límite inferior más amplitud multiplicado para lo que es la posición menos el intervalo inferior sobre intervalo superior menos intervalo inferior. En este caso sería 30, que es el límite inferior, 10, que es la amplitud, multiplicado para la posición, que es 159 por 70,75, menos el límite inferior, que es 154, sobre 189 el límite superior, menos el límite inferior, dándonos un total de 31,64. Ese es el cuartil número 3. Ok, pasemos a lo que es los deciles. Los deciles, como dice la palabra, es de 10. Entonces, en este caso nosotros hemos deseado encontrar el decil número 4. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. El decil número 4 que encontramos, 4 por la frecuencia absoluta dividido para 10, que nos da un total de 85,2. Perdón. Entonces, aquí vamos igualmente. Vamos a buscar el 85,2, que está entre la frecuencia número 1 y la frecuencia número 2. Entonces, empezamos. ¿Cuál es la frecuencia inferior? Que es 65. La frecuencia superior es 154. El límite inferior del 154 es 20. Vamos a realizar la amplitud del límite superior, que es 30 menos 20, que nos da 10. Entonces, aplicamos la fórmula, que es 20 límite superior más la amplitud, que nos da 10, multiplicado para lo que es la posición, 85,2, menos 65, que es la frecuencia inferior, dividido para la frecuencia superior, 154, menos la frecuencia inferior, que es 65, dándonos un total de 22,27. Los percentiles. Este se va a dividir sobre 100. Como en este caso nosotros hemos decidido encontrar el percentil número 50. Entonces, sacamos nuevamente posición 50 por el total de la frecuencia absoluta, que es 213 dividido para 100. En este caso nos da 106,5. Entonces, volvemos a sacar límite. Vamos a buscar el 106,5 en esta tabla. Está entre el límite en el intervalo 1 y el intervalo 2. Entonces, como sabemos, frecuencia absoluta inferior es 65, frecuencia absoluta superior es 154, el límite inferior de la frecuencia superior es 20, y la amplitud, como lo había mencionado, es el límite superior al límite inferior, que en este caso 20 menos 30 menos 20 nos da 10. Entonces, aplicamos la fórmula. Igualmente, límite inferior, que es 20, más la amplitud, que nos dio 10,
multiplicado para 106.5, que es la posición, menos el límite inferior que nos dio 65. Esto lo vamos a dividir por 154, que es el límite superior, menos el límite inferior, que era 65, dándonos un total de 24,66. Ese es el ejercicio que nosotros hemos planteado. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido entendible. De antemano les agradezco. Gracias.